Mi amado amigo y amiga, te voy a compartir palabra de Dios. Vamos al Evangelio según Lucas capítulo 24 y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Fíjate lo que dice el versículo 25, 26 y 27. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y fíjate muy bien el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y comenzando desde Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que originalmente eran un solo rollo, o sea, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Y en esos libros Cristo es profetizado, es vaticinado, es prefigurado. Entonces, cuando nosotros leemos en el Génesis, podemos ver que hay profecías referentes a Cristo. Y la primera profecía que vemos en el libro del Génesis se encuentra en capítulo 3, versículo 15. Ese pasaje sí. Fíjese bien, mi amado amigo y amiga, ese pasaje sí es un texto profético, es profecía mesiánica, aunque judíos que no creen que Jesús es el Mesías, pues lo niegan. Ellos te van a decir que no, que ese texto de Génesis 3:15 no es un pasaje profético mesiánico, pero ellos se equivocan. Ellos se basan en los dichos de los sabios y también se basan en leyendas mitológicas de la antigüedad para negar este pasaje. Pero fíjate muy bien lo que dice este pasaje. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. O sea que esta profecía anuncia que Jesús sería simiente de mujer, o sea, nacería de mujer. Dicen los rabinos: no, pero es que todos nacemos de mujer. Sí, todos nacemos de mujer, pero no todos nacemos por obra del Espíritu Santo. Hay un judío, fíjate muy bien, que se llama Yohanan. Yohanan, él tiene un canal en YouTube que se llama Punto Breslev. Y él dice, fíjate muy bien, que Jesús es hijo de fornicación y adulterio, y que María fue prostituta. También dicen que María salió preñada de otro que no era José. Y luego aparte dicen que Dios no embarazó a María porque Dios es santo y que él no embaraza la mujer de otro. Una incredulidad total por parte de estos judíos que no reconocen a Jesús como el Mesías. Y luego también citan o toman una leyenda mitológica que viene de Babilonia. Y dicen que esa leyenda mitológica la tomó Roma, ¿verdad? Para inventarse la idea del nacimiento virginal del niño Dios, así dicen ellos. Entonces ellos dicen que Nimrod se casó con su madre Semiramis. Y acuérdese que es una historia, es una leyenda, invención mitológica, hecho no histórico ni bíblico. Pero ellos dicen que de esa leyenda mitológica Roma inventó la encarnación y nacimiento virginal del Hijo de Dios, convirtiéndolo en un ídolo o idolatría. O sea que ellos toman fuentes de los supuestos sabios del Talmud y toman aquella
leyenda mitológica de Babilonia y dicen que Roma pues tomó esa leyenda, etcétera. Usan esas fuentes para negar que este texto se refiere a Jesús, que es un texto profético mesiánico, es una profecía referente al Mesías. Y sí, amados amigos, sí es una profecía referente al Mesías. Este pasaje se refiere a que Jesús sería simiente de mujer, o sea, nacería de mujer, en este caso de María, nacimiento virginal. Si tú me acompañas, por ejemplo, en Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el tiempo de darle cumplimiento a más de 333 profecías, amados amigos, hay más de 333, no son 10, no son 20, no son 30, no son 50, no son 100, son más de 333 profecías que giran en torno a la persona de Jesucristo y su reino. Entonces dice aquí Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo en que Cristo le habría de dar cumplimiento a todas aquellas profecías, dice, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Y este pasaje está resaltando la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo. Dios envió a su Hijo. O sea, Jesús es misma naturaleza que el Padre. Acuérdese que en otro video estudiamos acerca de la confesión que hizo Pedro cuando Cristo les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro está confesando la deidad de Cristo. Y también el eunuco, a quien Felipe predicó el evangelio, dice que yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, confesó la deidad de Cristo. Y Romanos 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con la boca se confiesa. Dice así el texto, que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Entonces la confesión de la deidad de Cristo es requisito previo al bautismo. Entonces aquí dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Nacido de mujer, esta mujer pues es María, y también nacido bajo la ley. O sea que Cristo vino de la tribu de Judá, cosa que se equivocan esos rabinos cuando te dicen que Jesús no cumplió con los requisitos, que no cumplió con las exigencias más básicas, porque dicen ellos que Jesús debe venir de Abraham, David y Salomón. Y efectivamente Cristo viene como un descendiente de Abraham, David y Salomón, aunque Jesús es engendrado por obra del Espíritu Santo. Entonces aquí dice el texto, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El punto es que dice, fíjate, acá en Mateo, vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero estos judíos te dicen, no, María fue prostituta, porque María fornicó, adulteró, tuvo relaciones sexuales con otro hombre y Jesús es hijo de fornicación y de adulterio. Entonces ellos ignoran por completo los escritos autoritativos inspirados, en este caso, pues los relatos del Evangelio. Ellos los niegan porque aquí dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Yo no sé, bueno, sí sé de dónde sacan ellos esas tonterías de que Jesús, hijo de fornicación y adulterio, y que María salió preñada de otro, pues de dónde sacan ellos toda esa información, pues de los textos talmúdicos, que no son más que escritos hechos por hombres que son contrarios a Cristo, que no merecen credibilidad, porque son registros no inspirados, son registros escritos por incrédulos, que no reconocen a Jesús, como decía al principio, como el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, o Dios en la carne. Lo niegan. Entonces, por eso ellos a toda costa van a tratar de desasociar las profecías referentes a Cristo. Imagínate más de 333 profecías que ellos vienen negando. Por eso en algunos videos digo que son los más malos intérpretes de la ley de Moisés, los profetas y los escritos, porque al hacer ellos a Cristo a un lado, pues todo lo que dicen ellos en sus exposiciones, en sus proposiciones, en sus conferencias, en sus predicaciones, en sus enseñanzas, pues queda en nada porque Cristo
Cristo es el tema central de la Biblia. Por eso leímos en Lucas 24 que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces Cristo es simiente de mujer. Esa profecía de Génesis 3:15 se cumple cuando Cristo viene a este mundo. Y al venir Cristo a este mundo, pues da cumplimiento a más de 33 profecías. Le da cumplimiento a todo, amados amigos, no a una parte o a unas cuantas profecías. Él mismo dijo ahí en Lucas 24:44. Cuando les dijo ahí en Lucas 24:44, dice que después de la resurrección les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice que les abrió el entendimiento para que cumpliesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos desde el poder de lo alto. Y efectivamente fueron investidos de poder desde lo alto. Entonces ellos fueron capacitados para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Como dice Marcos 16, 15 y 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. O cuando les dijo en segunda versión de Mateo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así termina el evangelio según Mateo, el último versículo del capítulo 28. Entonces, la profecía de Génesis 3:15, amado amigo, también dice que Cristo heriría la cabeza de la serpiente, o sea que Cristo asestaría un golpe mortal a Satanás, quitándole poder, quitándole influencia, arrebatándole almas. Por eso dice en Hebreos 2:15, fíjate muy bien, dice, bueno, es el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, fíjate muy bien, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y también, si me acompañas en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Génesis 3:15 anuncia la victoria de Cristo contra las fuerzas del mal. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando, el versículo 15 de Colosenses 2, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, Génesis 3:15 se cumple, texto profético, mesiánico, que se cumple en Cristo. También el texto dice que la serpiente heriría a Cristo en el talón o en el calcañar. Eso significa que Cristo sería crucificado, que Cristo sería herido con clavos en su humanidad. Si tú me acompañas, fíjate muy bien, me acompañas en Lucas capítulo 22, fíjate, en el Getsemaní Jesús fue arrestado, y el versículo 52 y 53 dice: y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea, que Satanás arremetió contra la humanidad de Cristo para ser crucificado. La profecía de Génesis 3:15 no solamente anunciaba que Jesús sería de simiente de mujer y que heriría a Satanás o a la serpiente al salir victorioso de la tumba en su resurrección, sino que también anunciaba que Cristo sería herido en su cuerpo, en el calcañar, que Jesús sería herido con clavos. Entonces aquí dice que la potestad es la hora, cuando Cristo fue prendido, dice Jesús que también es la hora de la potestad de las tinieblas. Y luego fíjate lo que dice Mateo, capítulo 27, versículo 35. Dice: cuando lo hubieron crucificado, o sea, crucificaron a Cristo. Clavos atravesaron las manos y los pies de Cristo. Cristo fue
torturado, fue humillado, fue golpeado, etc. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Entonces, Cristo fue herido, amados amigos, fue herido en el calcañar. Lucas capítulo 24, 36 al 40. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, el versículo 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Porque las manos y los pies de Cristo fueron heridos con clavos. Clavos traspasaron sus manos y sus pies. O sea, Jesús fue herido en el calcañar. En el Evangelio según Juan, capítulo 20, versículos 27 a 29. Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, Tomás confiesa la deidad de Cristo. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Amados amigos, Génesis 3:15 sí es una profecía que aplica a Cristo. ¿A quién le vas a creer? ¿A Cristo? ¿A los apóstoles de Cristo? ¿A los registros inspirados por el Espíritu Santo, o sea, los relatos del Evangelio? ¿O vas a creer a aquellos maestros del engaño y del error, o sea, aquellos rabinos que no creen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, Dios en la carne? Dios te bendiga y hasta la próxima.